Queridos amigos, bienvenidos un domingo más. Agradezco la producción del programa al señor Jaime Maussan y en cabina al ingeniero Francisco Domínguez y Horacio Roquet. Recuerden que estamos en su programa Secretos Milenarios, un programa originalmente destinado al estudio y a la difusión del simbolismo milenario. Sin embargo, estamos actualmente en una miniserie, por llamarla así, intitulada El Más Allá. Recuerden que el material del programa está tomado completamente de mi libro Seres de Mundos Extraños, que es un libro en donde expongo testimonios personales que he experimentado desde la infancia sobre encuentros con seres de otras dimensiones, humanos fallecidos, seres de luz, protectores nuestros, ancestros de nuestras comunidades y también seres de la oscuridad de los que debemos de protegernos. Les comento, queridos amigos, que desde el programa anterior estamos tratando un capítulo dedicado a la hechicería y a la brujería. En el capítulo anterior vimos que las prácticas de magia negra siempre implican una fuerte condena para todos los practicantes, puesto que los destruyen durante una muy larga etapa de su existencia, pues las consecuencias no únicamente se pueden empezar a generar en esta vida, viéndose repercutidas incluso a ellos mismos, sus descendientes y a otras personas cercanas a ellos, sino también después de esta vida y durante una serie consecutiva de vidas. ¿Ven ustedes? Entonces, pues la práctica de la hechicería es bien sabido, causa mucho dolor y mucha pena, principalmente a los practicantes que no se concientizan de que ellos no están jugando con algo nada más, sino que esto les puede ocasionar muchísimo daño. El programa de hoy justamente voy a dedicarlo a exponer un testimonio y también una evidencia. Una mujer que vino hacia mí, una mujer viva, y me contó el hecho de que ella en varias ocasiones había sido interceptada por algunos sueños y algunas presencias de hombres y mujeres que la llamaban a cierto espacio-tiempo. Ella empezó a hacer conciencia de que esas voces se debían a que había realizado con todos ellos un pacto, tal vez en una vida anterior. En una vida anterior esta mujer asegura haber sido hechicera. Actualmente está completamente arrepentida de todo eso que practicó en una existencia pasada. Ella asegura que las consecuencias aún las vive en esta existencia porque tiene innumerables limitaciones, así como enfermedades psicosomáticas, enfermedades que aparentemente no tienen ninguna causa, pero que ella está consciente que se vinculan con aquella vida en la cual se dedicó a la práctica de la hechicería. Yo la ayudé de alguna manera, me pidió conservar su nombre en secreto, por lo cual le vamos a llamar la persona o la señora M. M me llamó, queridos amigos, para ayudarla a descubrir cuál era el punto en el cual ella todavía se mantenía unida a cierto pacto sangriento que había celebrado en el pasado con otras hechiceras. Entre las dos pudimos percatarnos de que en un espacio-tiempo muy remoto, que probablemente trascendía ya varios siglos, ella había celebrado con una hermandad ese pacto por el cual voluntaria y conscientemente se había venido a pertenecer al gremio, en ese caso al gremio de las brujas, de las malas brujas, por supuesto. Entonces, bueno, entre las dos pudimos hacer memoria, o entre las dos pudimos evocar esa existencia, y yo le sugerí que ya consciente de no querer pertenecer más a todo ese gremio, a ese círculo, pues se aviniera, por así decirlo, a viajar en aquel espacio, llegar a aquel punto para poder deshacer a través de muchos siglos lo que había hecho mal en aquella existencia. Ella se vio viajando y se vio de alguna forma llegando a un bosque que ella recordaba,
pero no con precisión. Llegó a un bosque, a un claro del bosque, y entonces se dio cuenta de que estaba rodeada por un sinnúmero de hombres y mujeres practicantes de la magia negra. Los hombres se separaban de las mujeres y llevaban también a cabo en aquel bosque un cónclave o alguna reunión muy secreta y misteriosa. Mientras que las mujeres reunidas se empezaron a acercar entre ellas porque habían sido convocadas a través de ese pacto con sangre que habían celebrado. Muchas de ellas se mantenían aún practicando la hechicería, aunque otras estaban en el camino de depurarse gradualmente, y esta persona M, esta señora M, pues ya se hallaba en ese momento completamente alejada de las prácticas obscuras. Todas acudieron a ese cónclave misterioso vestidas con unas misteriosas capuchas, eran capas con una capucha muy grande. Y M sintió en el hombro que otra más la llamaba. Era su gran compañera de hacía siglos, y le preguntaba con una sonrisa socarrona si al fin había logrado encontrar la manera de hacer que el tiempo pudiera congelarse a través de el conjuro, de algunos conjuros, el llamamiento a ciertos espíritus y por supuesto un ritmo especial producido por una campanilla muy extraña. Entonces, bueno, ella, pues ya alejada completamente de esta práctica, empezó a sentir que una atmósfera completamente maléfica se cernía alrededor, y en ese momento empezó a temer los efectos de ser descubierta. No tardó mucho en estar presintiendo todo esto cuando otra hechicera se acercó y de un tirón le bajó la capucha, y todas ellas se quedaron pues muy admiradas de que esta señora M hubiera resultado que a través de los siglos se había embellecido. Su rostro lucía bello, rejuvenecido, así como la expresión de sus ojos. Todas las hechiceras temieron y se alejaron instantáneamente, retrocedieron de M porque todas adivinaron que esa belleza súbita y esa transformación que se había operado en M a través de los siglos era resultado de que ella había erradicado por completo las antiguas tendencias malignas de su mente y de su corazón. Las hechiceras temieron porque una persona con ese conocimiento que se ha alejado voluntariamente y ha muerto en esas tendencias, ha renunciado a todo ese poder que en cierto momento le fue entregado por la hechicería a través de la práctica de la magia negra, pues es ciertamente poderosa. Entonces las hechiceras retrocedieron y malévolamente empezaron a mirarla. Comprendieron inmediatamente que esa depuración que se había operado en M únicamente había tenido lugar, no únicamente a través de la renuncia de las prácticas maléficas, sino también a través de la experimentación de un dolor muchas veces extenuante, de un trabajo también muy metódico, muy cauteloso, y por supuesto también a precio de sangre. Es así como esa persona había podido limpiarse de todo aquello pues que la mantenía unida, atada, encadenada a la magia negra. Entonces, bueno, las hechiceras temieron y retrocedieron ciertamente espantadas. En ese momento, cuando estaban mirándola amenazadoramente, esto fue interrumpido por un llamamiento. Fue una especie de chillido macabro, un grito, un graznido siniestro proferido por la madre de todas esas hechiceras, la más antigua y la que sabía más, la que estaba más adentrada en las prácticas de la oscuridad que todas aquellas mujeres que habían sido convocadas al cónclave.
El graznido de la madre había sido producido cuando ésta se encontraba metamorfoseada en una especie de ave siniestra, una especie de guajolota, también conocida aquí en algunas regiones como totola. La guajolota emitía ese chillido desde cierto punto del bosque y con ello también convocaba a todas sus hijas y hermanas. Cuando todas respondieron al llamado, se vieron colocadas en un momento en una especie de círculos concéntricos. Las hechiceras respondían al llamado de la madre y ésta empezó a realizar un conjuro a través de los 4 elementos y a través de la sangre. La madre empezó a graznar y a chillar en el centro, invocando a los espíritus que reproducían las esencias, por así decirlo, de cada una de sus hijas. Pero cuando llegó a M, entonces quedó parada y quedó ciertamente, pues tal vez petrificada, por lo menos aparentemente. La madre no adivinaba qué se había operado a través de los siglos en aquella hechicera. En ese momento empezó a ver consecutivamente a derecha e izquierda y empezó como a intuir alguna catástrofe que se cernía sobre aquel cónclave. Y en efecto, una ráfaga de aire poderoso y helado empujó a la madre, aventándola muchos metros a través del círculo que había trazado en el centro. Y bueno, la madre, evitando levantarse porque temía que nuevamente aquella fuerza invisible la embistiera, renunció simplemente a enderezarse y se dirigió nuevamente a gatas al centro del círculo. Se quedó viendo amenazadoramente a M y sin pedirle ninguna explicación empezó a carcajearse de una manera macabra y le advirtió a M que solamente tenía unos pocos segundos para escapar antes de que los siniestros espíritus que había conjurado se presentaran en aquel cónclave y la reclamaran por otra cadena interminable de ciclos a través de las centurias. En ese momento M, que era entendida sobre las formas de operación de la magia, renunció a permanecer y a defenderse en ese momento y saltó, voló y bueno, simplemente escapó a través de la luz que había aprendido a generar en su mente y en su corazón. Escapó así y bueno, nunca más se ha vuelto a afiliar ni a unir a las fuerzas macabras de la hechicería y de la magia negra. Y bueno, de acuerdo al testimonio de M, algo que me consta, ella lleva actualmente una vida de paz. Y bueno, chicos, pues esta es una narración, es algo que hemos vivido 2 mujeres, algo de lo cual puedo dar testimonio y puedo dar fe. Las hechiceras que en algún momento se encadenan a la magia negra no saben que durante siglos van a mantenerse unidas a aquel conjuro de sangre por el cual voluntaria y conscientemente aceptaron unirse y formar parte, formar una unidad con ese gremio. No crean que se ven liberadas únicamente por solo la voluntad en una sola vida. Ese conjuro y ese poder las une y las ata a través de muchas centurias de la existencia. Entonces, aquellas ingenuas que crean que basta solamente la voluntad y que empiecen de alguna forma a renunciar a la magia negra practicando cierto tipo de bien, se engañan miserablemente, quedan atadas a través de las centurias. No crean que la magia negra es un juego, es algo que las encadena en el vicio, en el dolor, en la ignominia, la tristeza y sobre todo la desesperanza. De tal forma que todas aquellas y aquellos que tengan la voluntad de afiliarse a un pacto de esta naturaleza deben estar conscientes de que son deudores y que van a pagar con aquello que más les duela, no en esta vida y después de la vida, es decir,
en una muerte, sino a lo largo de muchas centurias se van a encadenar y van a estar encadenados así al dolor. Y no nada más ustedes, sino también los seres que de alguna forma voluntariamente acepten existir y acepten vivir y morir con ustedes durante muchas generaciones. Hago este llamado porque sé que hay muchos incautos que creen que por el hecho de vender su alma van a tenerlo todo y van a tener mucha prosperidad y van a tener fama y van a tener poder. No se engañen. Inmediatamente que ustedes celebren ese pacto, van a unirse a esas fuerzas destructivas y horrendas que los van a encadenar por una gran parte de la eternidad. Y bueno, estoy aquí para dar testimonio. De alguna manera he nacido para contarlo porque he sido testiga de que esto se opera en otras mujeres y en otros hombres que intentan liberarse de los efectos desastrosos que implica hacerse aliado de la oscuridad innombrable. Y queridos amigos, pues en este momento los invito a una breve pausa y vamos a regresar con más de este capítulo destinado a la hechicería. Y yo les había comentado en el programa anterior, queridos amigos, que las brujas o hechiceras abundan en nuestro entorno y que no únicamente son aquellas personas que tienen una apariencia degradada o maléfica. Hay muchas y muchos que se hacen llamar psiquiatras, psicólogos y científicos y que practican la magia negra. La magia negra la practican todos aquellos que a través de mensajes subliminales tienden a manifestar pues toda esa ideología destructivista, mortífera y a dañar a otros seres humanos para obtener algún provecho inmediato que muchas veces ni siquiera necesitan y que las más de las veces producen ese maleficio únicamente por gusto, el gusto que les produce ver que los demás se hunden, se destruyen, se enferman o son finalmente acabados y exterminados. Fíjense ustedes que en el programa anterior yo les había dicho que los brujos mandan poderosos mensajes al subconsciente. Llamamos subconsciente aquí en Occidente a lo que en Oriente se llama mente instintiva y que poseemos todos los seres vivos, y es una parte de nuestra mente que de alguna forma se encarga de mantener el prana o fuerza vital que tenemos los seres vivos, el magnetismo que poseemos y que también poseen los seres del reino vegetal, todos los animales y naturalmente nosotros los humanos y otros seres vivos que pertenecen a diferentes especies. Entonces ellos atacan este tipo de mente porque
muchas veces se encuentra indefensa. Y es cuando esta mente justo obedece a esos designios, a los designios que son emitidos por mentes muy fuertes, y cumple esos decretos. Entonces, cuando una persona se encuentra debilitada, cuando una persona se sienta largas horas a la televisión y bueno, le hacen saber que tiene que ejecutar ciertas órdenes, comprar ciertos productos, ¿verdad? Y que disfrazan ese mensaje a través del atractivo sexual de hombres y mujeres. Y la mente inmediatamente se ve interesada, pone toda su atención, se encuentra, por así decirlo, desprevenida, descuidada, y entonces transmiten con mucha fuerza ese mensaje al subconsciente. La mente entonces cumple las órdenes, como dicen algunos, a despecho del intelecto. Ven, compran ciertas bebidas que ya saben que son bebidas que tienen una cantidad de ácido muy poderoso, que desgastan el esmalte de sus dientes, que producen caries, que producen osteoporosis. Son bebidas que incluso son utilizadas para quitar el óxido de las carrocerías o para destapar caños. Y que, bueno, esas bebidas ustedes pueden investigar más de ellas en las redes sociales, y son bebidas que, a sabiendas de que hacen mal, bueno, la gente las compra, las consume y se autoengaña pensando en que son sabrosas e incluso deliciosas, y aún algunas personas piensan que son insubstituibles y necesarias para tener felicidad o confort en su vida. A ese grado llega el estado de sugestión en que tienen o que llegan a resentir algunas personas. ¿Ven? Sin embargo, existen también algunos poderosos controladores mentales que ya se sabe, existen proyectos en las agencias de inteligencia de algunos países que incluso antes de que nazcan los niños empiezan a bombardear el subconsciente para producir humanos que sean eficientes máquinas de matar, o en el caso de algunas mujeres, eficientes espías y aún esclavas sexuales. Esto pues es evidentemente una práctica muy contundente de la magia negra, aunque esas personas se autoengañen llamándose programadores mentales, psiquiatras y psicólogos muy reconocidos. Y por supuesto quedan también aquellas mujeres que podemos nosotros encontrar en algunos mercados, en las zonas de las herbolarias, ¿verdad? Y que hay de todos tipos, hay charlatanas, es decir, que engañan a la gente, pero hay otras que naturalmente sí pueden producir esos daños, utilizando el poder mental poco o mucho que ellas han descubierto o que les ha sido conferido. ¿Ven? Entonces, bueno, existen también otras hechiceras. Fíjense que particularmente en las comunidades indígenas de nuestro país son conocidas algunas mujeres que tienen el poder de transformarse, de metamorfosearse en algunas pues aves, en algunos animales o incluso en bolas de fuego. Yo les quiero decir, queridos amigos, que la existencia de estos metamorfos es indudable e incuestionable. Nosotros a lo largo de la historia hemos aprendido mucho de estos seres. Recuerden ustedes, en el antiguo Egipto los dioses poseían cabezas de animales y cuerpos humanos, o incluso completamente tenían cuerpos de animales. La diosa Gato, Bastet, por ejemplo, o el dios Anubis, que poseía un cuerpo humano y la cabeza pues perruna. También aquí en Mesoamérica, entre los antiguos nahuas de la antigua Tenochtitlan, pues conocemos, ¿verdad?, al dios Xolotl, el dios perro, tenía el cuerpo humano y también la cabeza perruna. Nosotros podemos admirar innumerables vestigios desde los antiguos códices. Por ejemplo, el Códice Florentino tiene innumerables ilustraciones de lo que son estos tapalagni o estos nahuales, personas que se metamorfosean en perros o en otros animales. Entre los antiguos nahuas, de acuerdo al Códice Florentino, se dice que muchos de ellos defendían su pueblo, pero muchos otros también lo hacían para devorar aún seres humanos. Estas ilustraciones que usted puede admirar en el códice
son literalmente, como se lo he dicho, seres humanos con cabeza de animal. Si nosotros leemos el Popol Vuh, también podemos encontrar que los antecesores, es decir, los ancestros de la gente, de los fundadores de estos pueblos mayas, tenían ese poder. Decía literalmente, dice en el Popol Vuh, que sus ancestros eran gente de poder que podían adquirir la forma de un gato de monte o de un perro como pues los coyotes o de algún otro animal conocido o aún desconocido. Si usted va al Museo Nacional de Antropología va a ver que algunas deidades de ciertas culturas poseen rasgos animalescos, muchos de ellos de animales desconocidos. Y bueno, se me viene a la mente en este momento en la sala de Teotihuacán, ¿verdad? Hay una máscara antropomorfa y se le ven rasgos humanos, pero se ve como, se observa como si se estuviera metamorfoseando en un perro. Incluso la lengua empieza a colgarle. Y en esa misma sala también hay una urna de cerámica, una vasija negra que tiene al nahual gran perro negro, un hombre con cabeza de perro. Y bueno, en algunos casos eran benévolos o benéficos para las antiguas comunidades, porque muchos de esos seres con ese poder especial podían también atraer lluvia o alejar las masas de granizo o algunas otras de las comunidades. De hecho, ¿verdad? Actualmente muchos antropólogos han estudiado ese fenómeno, el del nahualismo, en algunas comunidades contemporáneas. Por ejemplo, si usted va a algunos municipios de Puebla, las faldas del volcán Popocatépetl, va a escuchar sobre el fenómeno de los mal llamados graniceros. Son chamanes y son brujos que tienen el poder mental de mandar todas esas masas de agua congelada muy lejos de las comunidades en donde si se precipitaran correrían el riesgo de arruinar las cosechas y otros más. Entonces ese poder mental que es ostentado, que es poseído por algunos seres, puede dedicarse al bien o al mal. En el caso de los nahuales, pues no únicamente han sido conocidos aquí, fueron conocidos en Mesoamérica y son conocidos también actualmente. En Europa, por ejemplo, se escucha mucho sobre los licántropos u hombres lobo. Si usted lee el antiguo documento que está actualmente en la biblioteca de Lambeth, en Inglaterra, sobre el nahual Peter Stuf, se va a dar cuenta de que era un licántropo que confesó incluso haber devorado a más de 14 personas, entre ellas 2 mujeres embarazadas y sus fetos, e incluso a su propio hijo. Pues, los descendientes de los Pieles Rojas, de los Apaches, de los Sioux, bueno, también están muy familiarizados con este fenómeno de los transformistas, de los seres humanos que pueden adquirir otras apariencias. ¿Ve usted? Y es algo muy común en la actualidad en todos los continentes y en la antigüedad, incluso en Europa, que hay muchas personas que dicen desconocer todos estos fenómenos y que los adjudican simplemente a ideologías torcidas y supersticiones. Le comento que en la bitácora más famosa del mundo, de los viajeros más famosos, se encuentra pues esa bitácora de Marco Polo, en donde él en uno de sus capítulos de la bitácora describe que llega a un pueblo, a las cercanías de un pueblo, que tenían fama de ser asesinos porque de acuerdo a los vecinos se transformaban en lobo y devoraban a todos los extranjeros que se aventuraban a ir incautamente a todos esos dominios de aquella localidad. ¿Ve usted? Entonces, este fenómeno de los transformistas no es nuevo ni tampoco constituye una superstición. Es un fenómeno histórico cuyos vestigios podemos encontrarlos en muchas comunidades de los 5 continentes. ¿Ve usted? Entonces, yo le comento que actualmente en México, yo recuerdo que incluso mi abuelo me decía que esas bolas de fuego, no esferas luminosas como la apariencia que adquieren algunos seres extraterrestres y otros seres,
son bolas de fuego y son color rojizo. Esas bolas parecen flotar, aparentemente sin rumbo, sobre todo en las cercanías e inmediaciones de los cerros y de los bosquecillos. Aquí en el desierto de los Leones hay personas que los han visto, en el Cerro de la Estrella también son comunes. Y bueno, se adjudica esa propiedad de transformarse en bola de fuego a las hechiceras, particularmente a las hechiceras que se alimentan de la sangre y de la energía de los pequeños. Aquí en México es muy común en algunas comunidades y en la provincia, aún en la Ciudad de México, encontrar que muchas veces los recién nacidos amanecen muertos. Los médicos, pues usted sabe, siempre lo atribuyen al síndrome de la muerte súbita, al hecho de que ellos son asfixiados por el propio vómito, reflujo, al hecho de que son asfixiados por la madre que se duerme súbitamente mientras los está amamantando, al hecho de que son excesivamente arropados y que sucumben asfixiados ante el peso de tantas mantas y cobijitas. Sin embargo, hay personas que reconocen en estos tipos de muerte extraña la presencia de esas mujeres, de esas malas brujas, ¿ve usted? Entonces, bueno, se dice en nuestras comunidades que estas mujeres pueden transformarse en aves siempre, pues como las llamadas guajolotas o totolas, algunas gallinas, los cojolites, los faisanes, y bueno, que suben de una manera extraña a los árboles, que graznan o chillan también de manera extraña, que poseen un tamaño anormal para la especie a la que aparentemente pertenecen, o que son aves negruzcas, son aves también de tipo agorero, aparentemente nefastas, ¿ve usted? Entonces, bueno, esas aves pues es la forma final que asumen esas malas brujas, se acercan a las casas, penetran muchas veces transformadas en humo negro muy denso, en esas bolas de fuego o a través de la forma de un animal nefasto en particular, se acercan a la cuna y succionan la energía y también la sangre, el prano, la fuerza vital de los menores hasta que estos sucumben, porque déjeme decirle que estos ataques son en general mortíferos, a menos que alguien, algún vecino o alguno de los padres logre despertar. Porque una característica y una propiedad que tienen estas malas brujas es el hecho de que ejercen una influencia adormecedora. ¿Ve usted? Dicen los indígenas muy sabios que ejercen o ellas transpiran una especie de vaho que adormece incluso a los perros muy bravos de los hogares y adormece también a los padres de los menores o a las personas que se encuentran cuidando a esos niños en ese momento. Quedan profundamente dormidos al grado de que no se dan cuenta de que esa criatura oscura y demoníaca está succionando la vida de sus menores hijos. Fíjese usted, querido amigo, que las víctimas aparecen varios metros alejados del lugar en donde sus padres los acostaron, amanecen también pues con algunos puntos negros en el cuello, algunos dicen en el centro del país que lo succionan a través de la mollera. La mollera, está ubicada en la parte superior de la cabeza, entre los huesos frontal y parietal, y bueno, también es llamada fontanela anterior. Es una pequeña cavidad de entre los huesos de los recién nacidos generada por la falta de sellamiento que tienen las placas óseas a tan temprana edad. Entonces, bueno, a través de esa fontanela anterior es donde muchas de esas hechiceras aparentemente succionan el prana, la fuerza vital de ese recién nacido. Se dice también que lo hacen por la nuca, es decir, por la parte posterior
inferior de la cabeza, algunos dicen también que por el cuello y el ombligo, pero que las señales son inconfundibles, son pequeños puntos purpúreos, es decir, violáceos, azulinos, rojizos, muchas veces en el pecho, otras veces se presentan alrededor del ombligo, otras veces en las plantas de los pies del menor, en el cuello, algunas otras veces se observan también como huellas de dientes como de animal. Y bueno, es la causa por la cual sucumben muchos menores. Se dice que estas hechiceras prefieren a los recién nacidos, a todos aquellos menores que tienen una edad entre los 3 y los 10 meses de edad y que, bueno, no han sido bautizados y por otra parte no han probado la sal. Dicen que la sangre de estos menores es particularmente vital y poderosa para las hechiceras y, bueno, tiene mejor gusto para ellas. Incluso, queridos amigos, hay personas, mujeres que practican esto con las personas, con los mayores de edad. Bueno, a continuación los invito a una breve pausa y regresamos con su programa Secretos Milenarios con su servidora Abril de Montserrat. Y fíjense ustedes, queridos amigos, que yo tengo un testimonio personal que relatarles a continuación. Resulta que mi madre me ha contado, que por cierto le mando un saludo a mi hermosa madre en la ciudad de Puebla, a mis queridos sobrinos. Fíjese usted que mi madre relata que cuando yo tenía justamente 3 meses de edad, viajaron a la Ciudad de México, llegaron aquí, y bueno, mi madre y mi padre me acostaron aquella noche en medio de ambos. Y de pronto empezaron a sentir un sopor pues muy profundo y quedaron dormidos. Sin embargo, quiero decirle que mi madre pues tiene una fuerza excepcional y tiene una naturaleza también intempestiva. Entonces, con eso que tiene esa naturaleza, de pronto despertó y vio que mi padre estaba completamente dormido, no reaccionaba. Y cuando logró despertarlo, ambos se extrañaron porque me buscaron y yo ya no estaba, yo era una persona de 3 meses de edad. Entonces, fíjese usted que ambos se levantaron, empezaron a buscarme y cuál va siendo su sorpresa, que la ventana estaba abierta y que yo estaba acostada abajo de la cama. Entonces, ¿cómo se explican ellos, verdad? Nunca pudieron explicarse ese hecho insólito por el cual una persona que es incapaz de moverse, de caminar y aún de gatear, pues aparece de pronto abajo de la cama y me encontraba aparentemente dormida.
Entonces mi madre, que es una persona que no cree en todas estas cosas, pues también encuentra difícil explicarse este suceso que vivió en carne propia si no es a través de la explicación y de la existencia de estas especies de brujas o de nahuales. Le comento que es muy significativo que muchas de las víctimas aparecen en el suelo habiendo sido acostadas en una cuna o incluso fuera de las casas, de las habitaciones rurales. Y a algunos de ellos dicen que aparecen chupados y todavía pues con una sustancia entre café y negruzca que baña su cuerpo y dicen que es la baba de la bruja. Contra estos males muy pues ostensibles existen, fíjese usted, innumerables remedios preventivos porque, como le acabo de mencionar hace algunos momentos, los ataques de estas despiadadas mujeres producen en la mayoría de los casos la muerte inmediata del menor. Entonces, todos los remedios son simplemente preventivos. ¿Cuáles son esos remedios? Hay muchas personas que dejan unas tijeras en cruz bajo la almohada del bebé, del menor. Colocan también cuchillos muy afilados en ciertas zonas. De acuerdo al Códice Florentino, los antiguos mexicanos se protegían dejando en una vasija de barro obviamente, agua y dentro colocaban una navaja de obsidiana. Se decía que cuando la bruja llegaba y se veía reflejada en el agua, retrocedía aterrorizada de verse a sí misma. Entonces actualmente todavía se acostumbra a colocar estos cuchillos filosos en zonas estratégicas de la casa y del dormitorio de los bebés. En algunos casos también se colocan alfileres. Resultan también poderosos las rayas y los círculos de cal que muchas veces se trazan alrededor de la cuna. Naturalmente las oraciones, pues recitadas con mucho fervor y con mucha fe a los grandes protectores de luz, el agua bendita rociada, las palmas benditas, también resultan eficientes los ajos. Hay lugares dentro del centro de la República en donde acuestan a los menores con la ropa al revés y además entre la ropa les ponen tortillas con ajo, dientes de ajo pelados. Y también los trozos de cebolla para algunas personas funcionan como remedios eficientes contra el ataque de estas mujeres. También déjeme decirle que muchas de estas mujeres suelen ir durante el día a visitar las casas en las que ellas saben que hay un recién nacido. Las más de las veces se disfrazan de vendedoras ambulantes de ciertos productos y así logran introducirse a la casa y una vez que han entrado les resulta también muy fácil volver a entrar ya en la noche metamorfoseadas en esa especie de humo o de aves de mal agüero o también de algunos insectos, dicen algunos más, y por supuesto de esas como bolas de fuego rojizo. Entonces, bueno, pues se acostumbra a usar todo eso como un remedio preventivo para evitar los ataques de esas malas mujeres. Recuerde que hay personas que dicen que los perros, por muy despiertos que estén durante toda la noche, son completamente ineficientes por el hecho de que quedan dormidos tan profundamente como los padres, los abuelos o las personas que cuidan de los menores. En algunos lugares, queridos amigos, como por ejemplo en Europa, se dice que las brujas también pueden metamorfosearse en gatos negros. De ahí que durante una buena parte de la Edad Media los gatos fueran estigmatizados, particularmente los gatos negros, y eran automáticamente sacrificados. De hecho, esa fue una de las razones por las cuales se propagó en cierta región de Europa la peste bubónica producida por el exceso de ratas y de
roedores, ¿ve usted? Le comento, pues a lo largo de la historia se ha conocido la existencia de estas malas hechiceras que se alimentan de la energía de otros seres humanos y algunas también de la sangre. Yo recuerdo, le comento, ya siendo una persona mayor, una señorita, me subí a un autobús, fíjese usted, en la ciudad de Puebla. Y recuerdo que subió en cierto momento una mujer anciana, muy malcarada, con un brillo pues fuera de lo normal en la mirada, y de todo el camión que iba vacío, casi justamente se sentó atrás de mí. Yo no recuerdo haber sentido ningún malestar mientras duró ese trayecto. Recuerdo que incluso bajé antes que ella, pero en el momento de empezar a caminar hacia mi casa sentí un agotamiento extenuante. Recuerdo que llegué a mi casa y simplemente me desplomé sobre lo primero que vi y dormí varias horas consecutivas, y aún todo ese descanso fue insuficiente para sentirme nuevamente llena del vigor y de la vitalidad que solía sentir por aquella edad. ¿Ve usted? Entonces me di cuenta de que efectivamente hay hechiceras que incluso pueden sacarle a usted la energía por la parte posterior de la cabeza. Ahora ya sabemos que es por la nuca, a distancia, porque esa mujer en ningún momento se acercó lo suficiente a mí para tener un contacto directo de la boca o de otra parte de su cuerpo con la parte posterior de mi cabeza. Y sin embargo, a través de distancia pueden sacarle esa energía que usted posee. Entonces, ¿cómo reconocemos a esas mujeres? Yo les comento que a mis alumnos principalmente, porque ellos por ser jóvenes se vuelven inmediatamente en un objetivo para este tipo de personas, que consciente muchas veces y otras inconscientemente se han convertido en vampiros de la energía. ¿Ve usted? Entonces, ¿cómo protegerse de esas personas? Cuando usted encuentre una persona que tiene una mirada muy poderosa, una mirada concentrada, una mirada que parece dominar a otras personas y que incluso produce que otras personas más débiles lloren, porque hay miradas sumamente fuertes de ciertas personas, bueno, lo eviten o eviten verla a los ojos. No la miren a los ojos, mírenla hacia el entrecejo. Recuerden que ese tipo de mirada poderosa también la poseen algunos reptiles, particularmente las víboras. ¿Ha visto usted cómo cazan algunas víboras, a pollitos o conejos? Se los quedan viendo fijamente a los ojos y las víctimas parecen petrificadas por algunos momentos, y en ese lapso la víbora o el depredador instintivamente le da la mordida fatal y los devoran. ¿Ven? Entonces no se dejen atacar de esta manera. Si encuentran ustedes a una persona que tiene la mirada particularmente pesada o que lo mira o la mira con mucho interés, huyan de esa mirada, véanla al entrecejo, protéjanse, digan alguna jaculatoria mental cuando encuentren a este tipo de personas nefastas. Es fácil reconocerlas a muchas de ellas porque son personas que nunca sonríen, que tienen una mirada maléfica o malévola, que tienen aparentemente un carácter muy fuerte, o que son poderosos o que maldicen demasiado, que hablan con voz muy fuerte, muy potente, que siempre están también buscando llamar la atención y que de esta manera absorben la energía de todos aquellos que se quedan fijamente mirándolos. Son mujeres generalmente ya viejas y que tienen ese tipo particular de mirada. Habemos personas, yo me puedo considerar sensible, que podemos intuir qué son, incluso con solo mirarlas una sola vez, y en ese momento se aleja uno de ellas, se aparta, hace la señal de la cruz, invoca a los protectores de la luz y listo. Pero les comento a mis alumnos que deben aprender a conocer a ese tipo de personas, porque los jóvenes son el objetivo más fácil
de todos esos hechiceros que incluso pueden aparentar sonreír, pero tienen en el fondo una mala actitud. Si usted, querido amigo, se siente en desconfianza con alguna persona que no conoce bien, después de verla o de tratarla se siente deprimido, después de mirarla siente que lo subyuga o lo domina, que suele colocarse en la parte posterior de su espalda, evite ese contacto, evite a esas personas porque tenga por seguro que son personas maléficas que pueden ocasionarle el mal aún sin que usted se dé cuenta. Entonces, bueno, a continuación, queridos amigos, los invito a una muy breve pausa y regresamos aquí a su programa Secretos Milenarios. Y es por esto, queridos amigos, que en algunas comunidades los indígenas, que son personas muy intuitivas y muy sabias, evitan que cualquier persona se acerque a sus menores hijos, sobre todo cuando son lactantes. Les cuelgan también unas semillas que les llaman ojos de venado, son unas semillas muy duras, son de color oscuro y se las amarran con un listón o con una cinta roja. El rojo usted sabe que es un color de la protección, incluso no únicamente aquí, sino en muchas culturas. Si usted viaja al Tíbet, ve que a muchas ovejas o algunos miembros de su comunidad o incluso al ganado, les colocan esas cintas rojas para protegerlas. En la antigüedad también en Mesoamérica se sabe que las mujeres se protegían del eclipse o de muchos peligros usando cintas de textiles rojos amarrados, por ejemplo, a la cintura si estaban embarazadas y no querían que pues el menor, ¿verdad?, naciera mal, el feto se malformara. También se usa ponerles esas pequeñas cintitas a las sábilas para fortalecer el poder de absorción que tienen de las malas energías y que son colocadas esas plantas en muchos locales. Se usa también en el Feng Shui, que es chino milenario, para proteger y para erradicar ciertamente el mal y todas aquellas energías que puedan producir inarmonía o desequilibrio en los ambientes domésticos o comerciales. Protegen, absorben el mal y también repelen, ¿verdad?, esas bajas y malas vibraciones. Entonces, pues los indígenas muy sabios les
ponen esas cintas a sus pequeños hijos. Tampoco permiten fácilmente que cualquier persona les toque sobre todo la cabeza. Usted tal vez ha escuchado a aquellas personas que tienen mala mano y que si le cortan el cabello le crece mal, o se le llena de orzuela, o simplemente ya no le crece, o se los arruina por mucho tiempo, o las personas que tienen mala mano y que siembran una planta o la acarician y simplemente se seca. ¿Ve usted? Bueno, pues esas malas energías de esas personas son de las que se protegen los indígenas y otras personas muy sabias de otras culturas existentes y de otras que ya no existen, ¿verdad? Y especialmente protegen a los recién nacidos y a los ancianos porque son particularmente débiles por el ataque de estas malas energías. ¿Ve usted? Entonces, bueno, queridos amigos, pues véalo, una vez que en estas comunidades una bruja ha atacado y ha chupado a un menor produciéndole la muerte, los padres saben que deben buscar a pues a un brujo, a un chamán, a un curandero. También muchos chamanes son también curanderos y realizan un rito con hojas de capulín, con también raíces de sábila, con osópatl y con otras plantas, y entonces limpian a la madre, le piden que se abra el seno, le limpian muy bien los pechos, le limpian desde abajo hasta arriba con ese manojo de hojas, de hierbas medicinales, y posteriormente limpian también las ventanas, la puerta de la casa, algunas paredes, ponen una cruz oblicua en algunas partes como en Tlaxcala y en algunos municipios de Puebla. Los padres no pueden tocar al cadáver cuando ha muerto de esta manera, entonces los padrinos o alguna otra persona piadosa pone al cadáver sobre la cruz oblicua que indica que el menor no tuvo una buena muerte. Entonces de esta forma lo ponen así, después lo ponen en el féretro, lo llevan a enterrar, no llevan música, no llevan al sacerdote para que diga palabras especiales porque tuvo una mala muerte. Lo entierran y tampoco le son ofrendadas las típicas viandas o algunos otros manjares que le son llevados el 1 y 2 de noviembre a los muertos. Y de esta manera, ¿verdad?, queda limpia la casa de la visita de aquel ser nefasto, de aquel ser pervertido, de la hechicera que ha chupado y ha privado de la vida a aquel menor, pues inocente. Y por esta razón, queridos amigos, existen tantos prejuicios contra este tipo de animales y aquellas mujeres. Les comento, hay personas muy incrédulas que tachan a todo esto de superstición. Es comprensible, puesto que ellos no se han criado cerca de estas comunidades y tampoco han sido lo suficientemente pues asertivas para acercarse a las fuentes históricas y leer sobre nuestro pasado histórico, leer ese maravilloso códice florentino, leer sobre las antiguas costumbres de los mexicanos, leer sobre tantas cosas interesantes. Y bueno, pues también, como usted puede ver en este caso, son cosas simplemente sobrenaturales y son cosas que existen. ¿Ve usted? Le recomendé algunas fuentes, ve usted que no son exclusivas de Mesoamérica o de nuestro México actual, son fuentes internacionales. En todas las culturas del mundo se ha conocido sobre la existencia de los transformistas y particularmente de las brujas nocivas. Queridos amigos, le mando un saludo a María Isabel Hernández, también a Jaleb Chávez, que me ve, le mando a mi querida familia, Efraín Corro en Puebla, a Eloína Grijalva, a todos mis queridos amigos, que ustedes ya saben, mis alumnos, mis compañeros también de cursos, los quiero mucho, particularmente a los enfermos, que recuperen esa salud y ese vigor tan especial y tan necesario. Los quiero, queridos amigos, les mando un abrazo del corazón y todos mis mejores deseos para que hoy y siempre sean felices.